Ya, bueno, ahora me autopresento con mi presentación, que se llama Las políticas sociales de la oligarquía a través del gasto social público, 1845-1891, que voy a hacer yo con César. Vamos a trabajar este tema. ¿Qué se entiende por el gasto social público? Bueno, consiste en gastos del Estado provenientes de impuestos, o sea, transferencias de impuestos, en las siguientes transferencias: asistencia básica a los pobres, gasto público en educación, gasto en salud pública, pensiones, gasto en vivienda social, los subsidios para vivienda o subsidios del desempleo. Eso es lo que se entiende básicamente los gastos sociales que se hace el Estado. Ahora, históricamente la autoridad en la materia es Peter Linder, quien ha trabajado este tema, y la autoridad mundial ya ha hecho una definición fundamentalmente para lo que es Europa y Norteamérica. Y su verificación del gasto social público para Europa y Norteamérica es que hasta fines del siglo XVIII básicamente no existen políticas redistributivas que se puedan verificar, o sea, no existían. Cada uno se la arreglaba por su cuenta y el Estado tenía un rol muy limitado. Y que recién en el siglo XIX aparecen los estados nacionales en Europa realizando algún tipo de gasto social, que básicamente se define en ayuda a los pobres, huérfanos, inválidos, y en educación. Esos son los dos ámbitos en que se mueve el gasto social. Y en lo que es beneficencia y caridad de ayuda a los pobres destacó los Países Bajos e Inglaterra, y en educación pública Estados Unidos y Alemania. Es donde se ven quienes tienen, pero no llegaba, se acercaba al máximo al 1% del PIB. O sea, era un mínimo de gasto social que él mide. Él hace una medición del PIB, mide el gasto social con las leyes de presupuesto, con todo tipo de fuentes, y después las va comparando con un PIB que se creó. Luego, entre 1880 y 1930, él ve las primeras políticas públicas de gasto social redistributivo, donde también destaca Estados Unidos y Alemania, pero que se van acercando entre el 1 y el 3% del PIB. Y fundamentalmente educación y salud. Avance. Y el gran avance, que va desde 1930 a 1990 con los estados de bienestar, en que el gasto social alcanza entre el 20 y el 30% del PIB. Lo máximo que alcanza es 30-35%, pero el promedio es en torno al 22% en estos países. Y que entre 1990 y hasta la actualidad, con los estados neoliberales, hay un estancamiento del gasto social, pero no disminuyó, pero no continuó aumentando. O sea, se quedó estancado. Lo que se consiguió, pero no retrocedió. Ese es lo que se tiene para Europa, Norteamérica. Hay un trabajo reciente de Sergio Espuelas para España, pero que más o menos verifica estos mismos números. Ahora, la idea del trabajo es compararnos con esta realidad. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí tienen ustedes más o menos las tablas, que si nosotros vemos el país más destacado es fundamentalmente Francia, que alcanza entre el 30 y 35% del PIB en gasto social. ¿Ah? Sí, eso es lindo. Hasta el 95. Y ahí se ven un poco las tasas, pero lo que nosotros vemos, por ejemplo, hasta 1880, el promedio de estos países es 0,29, y el que más avanza son Dinamarca, que está cerca del 1%, Noruega. Y ahí se van viendo los avances, pero en general el gran avance es del posguerra, 45-90. Ese es el gran salto que va más o menos del 15 al 30. Es la gran época de los estados de bienestar. Aquí tenemos nosotros lo que se hizo en Chile. Estos no son gatos, son gastos, y mi gatito me traicionó. Estos son trabajos que ha hecho el laboratorio de criometría de la Universidad Católica, José Díaz, Rob Luder. Entonces ellos midieron el gasto fiscal y el gasto en funciones sociales, que le llaman ellos. La dificultad que tiene este trabajo, que nosotros esperamos superarlo,
es que está hecho con fuentes secundarias. Y el trabajo que pretendemos hacer nosotros está hecho con fuentes directas, o sea, leyes de presupuesto. Y esa es una gran diferencia porque, por ejemplo, para el trabajo que vamos a hacer siglo XIX, trabajaron con una fuente secundaria muy básica que es el trabajo de Aldana, de los resúmenes de la hacienda pública, y de ahí más o menos vamos a explicar por qué. Y también, pero bueno, si nosotros vemos, el gasto fiscal es muy bajo, hacia 1830, 6%, y en su mejor momento llega al 30% del PIB. O sea, esa es la así se mueve el gasto social, el gasto fiscal. Y dentro del gasto fiscal lo que ellos definen como funciones sociales, salud, educación, pensión y vivienda, eso es lo que midieron, esos 4. Observamos que hay un muy bajo, menos del 1% básicamente hasta 1930, y de del 30 al 70 va a llegar en torno al 10, 12% unidad popular. Después tiene una distorsión este cuadro del 74 al 90, que se fijan que llega hasta el 20%, pero esa es una distorsión que ellos no supieron manejar, porque en el fondo lo que hace la dictadura es capturar todas las cajas de pensiones y meterla al aparato del Estado y convertirla en gasto social, pero eso no es gasto social. Entonces cuando hagamos este trabajo vamos a tener que limpiar y después, bueno, viene la AFP, ¿no es cierto?, que sacan, pero en general, hablemos de, ahí hay una distorsión que hay que arreglar, para eso este trabajo, pero desde 1990 hasta ahora, democracia, el gasto social público chileno se ha movido entre el 15 y el 19%, promedio 16%. Y ahí está Chile, 16%. Pero si nosotros lo vemos, por ejemplo, con la OCDE, Chile ocupa el último lugar en gasto social en los últimos 5 años. O sea, está Francia con entre 30 y 35%, y el país más bajo es Chile, que se mueve entre el 10 y el 16%. Ahí se mueve. Cuando entró México, ocupó el último lugar porque México tiene 7% de gasto social del PIB. Menos que Chile. Y cuando entró Colombia, menos que Chile. Por lo tanto, a nosotros nos faltarían 15 puntos del PIB, ¿no es cierto?, para llegar a lo que se llamaría un estado de bienestar europeo. Entonces, como nos gusta medirnos tanto con la OCDE, bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Tanto en gasto social del Estado como en gasto público, como gasto social, esa es nuestra realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? La idea, voy a volver atrás, como este proyecto tiene 3 años, lo vamos a dividir en 3 partes. Entonces, la primera parte nosotros vamos a medir desde 1845 a 1890. Después vamos a medir desde 1890 a 1930 y después de 1930 a 1970. Y después cuando nos ganemos el de excelencia, lo terminaremos. Pero en general, el periodo más difícil es del 30 al 70, porque vimos las leyes de presupuesto y son... Entonces, en esta primera etapa, nosotros vamos a trabajar lo que vamos a llamar el siglo XIX. Y en el siglo XIX, que es el periodo oligárquico, básicamente, el Estado no tenía una preocupación por lo social, como función, como deber del Estado. El único deber que se asignó el Estado fue la educación pública. Pero el resto no consideraba un deber del Estado. Hay una cita aquí del Ministerio del Interior, dice: a los privados es a quienes les incumbe ejercitar la ayuda social a fin de que los más desfavorecidos ayuden a los menesterosos. No sería posible ni conveniente que el Estado se constituya en el bienhechor único del país. Punto. O sea, los problemas de pensiones, de salud,
de analfabetismo, pobreza, indigencia, no es un problema del Estado. Punto. ¿A quiénes les corresponde hacerse cargo de estos problemas? A los privados. ¿Y cómo? O sea, los que tienen más tienen que ayudar a los que tienen menos. ¿Y cómo los van a ayudar? A través de dos instituciones que van a construir cierta red precaria de protección social, que son las instituciones eclesiásticas a través de la caridad, las monjas, los monasterios, las iglesias que comen comedores para los pobres, asilos para los ancianos. ¿Y de dónde vienen sus recursos? Bueno, de los feligreses pudientes que hacen donaciones a la iglesia y la iglesia crea su red. Y por otro lado está la beneficencia laica, que son aquellos que no quieren operar la beneficencia a través de la Iglesia Católica, porque son liberales y laicos, y crean lo que se llaman las juntas de beneficencia, donde también ellos administran redes de protección social a través de juntas de beneficencia, donde las personas más ricas de la sociedad la administran y sus ingresos provienen de donaciones, herencias que reciben, pero también de un subsidio estatal. O sea, el Estado subsidia a estas instituciones de beneficencia. Por lo tanto, podemos medir el subsidio en las leyes de presupuesto. Pero sí donde el Estado interviene, la política para gastar, ya en ese momento que definen la Junta de Beneficencia y la caridad, es que hay que focalizar el gasto en las personas más necesitadas de la sociedad. O sea, también ya aparece el concepto focalizar. Entonces, lo que se plantea es, básicamente, toda persona con capacidad para trabajar no necesita ayuda social. Entonces, ¿en quiénes se va a focalizar la ayuda social? En los enfermos, en los ancianos, en los huérfanos, en los niños expósitos, que se llamaba en esa época, que eran niños que eran abandonados por sus padres, en lisiados, dementes, etc. O sea, esa gente era la que iba a recibir la ayuda social de la Junta de Beneficencia. Todo el resto de la sociedad, como decían ellos, aquel que tenga manos y pies para trabajar, se las arregla por su cuenta. Punto. Pero sí, el Estado estableció en la Constitución del 33 que era un deber del Estado la educación, y preferentemente la educación pública, y por lo tanto generó políticas públicas para la educación de instrucción primaria, es decir, pequeños colegios de primero a sexto básico, sería idea en esa época se llamaba educación primaria, pero eran 6 años de educación, cuyo objetivo era, fíjense que el primer objetivo era civilizar. O sea, ellos entendían que el pueblo chileno o los niños chilenos eran unos salvajes, unos bárbaros, a los que primero había que civilizar. Segundo, había que entregarle hábitos de higiene, hábitos de comportamiento. Como decían los profesores de primario, la letra entra con sangre, entonces vayan un día al museo pedagógico, hay una colección de varillas para castigar a los alumnos. No, impresionante. Y después entregarle algunas destrezas básicas cognitivas. Ojalá aprendieran a leer y escribir, sumar y restar. Eso sería todo. Luego había un segundo nivel, que era el nivel de la educación secundaria, que ahí hubo un debate en que, el gran debate es que si la educación secundaria iba a ser una educación para el trabajo, es decir, una educación técnica profesional, o hacíamos una educación humanista. Bueno, en ese debate, en que Antonio Varias decía educación técnico-profesional y Domaico decía educación humanista, bueno, triunfó el concepto humanista que hasta el día de hoy. O sea, la educación científico-humanista. Entonces, triunfó esa tesis y por lo tanto, durante todo el siglo XIX, prácticamente, la educación de los liceos es una educación científica humanista que, y en segundo lugar, es una educación elitista. Elitista en el sentido de que aparte del Instituto Nacional, se van a crear liceos en todas las capitales de las provincias del país. Y el acceso a esos liceos va a estar condicionada a los miembros de las élites regionales. A los miembros de las élites regionales. ¿Qué se busca con eso?
se busca crear en las provincias, sobre todo, ciudadanos patriotas y leales al Estado Nacional. Es decir, hay que cooptar a todas las élites regionales que sean leales al Estado Nacional centralista Santiago. Y finalmente se crea la Universidad de Chile, que básicamente está dedicada a formar la élite dirigente nacional. Por poner un número, si mal no recuerdo, 1870, 60.000 estudiantes en la educación primaria, 6.000 en la educación secundaria y 600 en la Universidad de Chile. Fíjense. Ese era como y esto lo financia el Estado. Esto lo financia el Estado. Eso es más o menos lo que podemos decir. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuál es lo que vamos a hacer? Bueno, la SECPRE, hace unos años atrás, digitalizó todas las leyes de presupuesto. La primera de 1845 hasta la actualidad. Y se pueden descargar del sitio web de la SECPRE. Por lo tanto, tenemos una herramienta que no tuvieron ni Raúl Luen, ni Pepe Díaz en esa época, que tenemos que trabajar con fuentes secundarias, que es poder trabajar con la fuente primaria. Descargamos las leyes de presupuesto, tenemos un ayudante que nos está ayudando y creamos la serie, una base de Excel que va a ser una serie agregada y desagregada. Porque, por ejemplo, el gasto de salud, todo el gasto de salud y beneficencia, en esa época habían solo 4 ministerios: Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Educación y Fuerzas Armadas. Por lo tanto, todo el gasto de la Junta de Beneficencia está en el Ministerio de Interior y ahí revisamos los presupuestos, bueno, y se puede crear una serie de financiamiento de vacunas, hospitales y dispenserías. Dispenserías es una especie de consultorio, pero esa era la red de salud. Esta red de salud la administraban las juntas de beneficencia, que eran privados, y el Estado, lo que aparece en la ley de presupuesto, es el subsidio que les entrega, el subsidio. Luego aparece un tema que en la base anterior no consideraron, que es el gasto de pensiones, que aparece muy interesantemente. Ya el Estado tiene un sistema de pensiones para los funcionarios públicos, que básicamente todos los ministerios, Interior, Hacienda, Justicia, Guerra y Marina, Industria y Obras Públicas, tienen jubilaciones para sus empleados superiores. Es decir, altos funcionarios públicos a cierta edad jubilaban y el Estado les entregaba una pensión. Pero para cada pensión había que generar una ley, no era un derecho, era una ley que se va creando. Es un beneficio que se autoasigna dentro del aparato del Estado. Y aparecen lo que se llaman los montepíos y las pensiones pías. Los montepíos son jubilaciones que se entregan a las esposas o a los hijos de altos funcionarios públicos. Por ejemplo, si uno ve el Ministerio de Justicia, todos los jueces de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones obtuvieron jubilaciones y a su muerte esas pensiones pasaron a su mujer o a su hija soltera. Entonces, la alta administración pública, yo podría decir la siguiente tesis: el Estado oligárquico, la oligarquía chilena, que controlaba no solamente la riqueza económica, sino controlaba el poder ejecutivo y el poder legislativo, cooptaba al poder judicial, entregándole a través de leyes estas jubilaciones, ¿no es cierto?, a los altos superiores de la justicia. Porque para obtener este beneficio, el juez tenía que, una mayoría en el Congreso, votar la ley que le asignaba esta jubilación. Y si uno ve históricamente toda la Corte Suprema, todas las cortes de apelaciones, gozaban de este beneficio. Dato no menor a considerar. Entonces, y después tenemos las Fuerzas Armadas, por supuesto. Las Fuerzas Armadas es donde el sistema era más numeroso, o sea, caía hasta capitanes, coroneles, gozaban de esto. Y después los gastos de educación medimos Universidad de Chile, Instituto Nacional, los liceos, la instrucción primaria, las primeras escuelas normalistas que se empezaron a crear. Recién en la época de Balmaceda, con la creación del Ministerio de Obras Públicas e Industria, aparecen escuelas técnicas, agrícolas, mineras e industriales, muy poquita inversión en arte, música, pintura y cultura, que eran academias que estaban en Santiago, más las bibliotecas y museos. Entonces, esta es la base de datos que nosotros vamos a crear, que agregada nos va a dar el gasto social, y esa agregada la vamos a separar, ¿no es cierto?, en gasto salud,
pensiones y educación. Y ahí vamos a medir, por ejemplo, uno ve todas las contradicciones de las que hablaba Manel, de cómo se asigne el gasto público, toda esta desigualdad de asignación del gasto público. Por ejemplo, pongamos un caso. El presupuesto del Instituto Nacional es igual o superior a todos los liceos de provincia. A todos los liceos de provincia. El Instituto Nacional es casi gratis. Pero ¿quiénes estudian ahí? Estudian, por poner un ejemplo, todos los hombres de la familia Mate, que eran la sexta familia más rica de Chile, todos estudiaron en el Instituto Nacional en forma gratuita y después se recibieron de abogados en la Universidad de Chile en forma gratuita. O sea, todo este gasto, que podemos llamarlo entre comillas social, está asignado a las élites de Santiago y a las élites regionales. O sea, todo el gasto en educación superior, el liceo, la suma del gasto de la Universidad de Chile, Instituto Nacional y liceo es muy, muy superior al gasto en educación primaria. O sea, el desagregado es el que nos va a permitir observar las desigualdades de este gasto social en el periodo oligárquico. Bueno, ese es el proyecto, cuya primera fase es hacer 1845, 1891. El ayudante ahora está ingresando las bases de datos y ya cuando tengamos los cuadros, lo que nos va a corresponder a nosotros es hacer los análisis y en lo posible sacar un paper. Pero de eso se trata. Hasta ahí llego. Gracias. Preguntas, comentarios, si no pasamos, Bernardino. Pregunta o comentario. Ya. En el fondo, primero, para definir lo que va a ser gasto social, el tema de las pensiones va a ser, sobre todo para el siglo XX, va a ser importante. Sí, porque en el fondo, cuando hay contribuciones y hay cotizaciones, la manera de mirarlo es completamente distinto y las manuales de finanzas públicas internacionales se enredan ahí. Por eso Peter Linde tiene todo un capítulo sobre eso. Claro, pero lo que digo es que las discusiones que se hacen hoy día en políticas públicas, cuando se compara Chile con los países de la OECD, descansa justamente en eso, en la naturaleza de lo que es la contribución y el aporte que se hace en las pensiones entre los distintos países. Entonces, como es un tema delicado y que te mueve mucho, porque es muy grande la plata que se destina, probablemente les va a convenir, vamos a ponerlo en capítulo aparte, para mirar aquello que no es disputado, que no hay mucha, digamos, discusión sobre si hay que meterlo adentro, si hay que dejarlo por adentro de la línea o fuera de la línea. A lo mejor hay que hacer un capítulo solo de pensión, de la parte de pensiones. Eso uno. Y lo segundo, que también es delicado y que también, pensando en los manuales de finanzas públicas, te cambian los órdenes de magnitud de manera gigante y te pueden desvirtuar sobre todas las comparaciones, es cómo considera a los órganos que tienen algún grado de autonomía, pero que son del aparato del Estado, como las empresas públicas, o órganos de ese tipo. ¿Cuándo quedan dentro de lo que es el Estado y cuándo los consolidas y cuándo no los consolidas? Eso no es fácil, digamos, no es trivial. Es de la naturaleza jurídica de los órganos que tú metes adentro y que metes fuera, es tema a discutir y probablemente no va a ser tan relevante hasta el 39 cuando se hace la Corfo. Pero a partir de ahí también hay que hacer una distinción, porque en el fondo no necesariamente, ¿qué tipo de gasto es eso? ¿Te fijáis? Esas dos son como cuñas que en órdenes de magnitud te puede cambiar completamente las conclusiones o las apreciaciones. Y ya lo último que tú planteabas, que era en el fondo la hipótesis de que el Estado estaba capturado por la élite en el gasto, no en otras cosas, sabemos que está, pero de que el gasto iba a esos actores de la élite. Eso es una cosa empírica y es una tarea titánica hacer una base de datos uno por uno como para poder demostrar de que todos los estudiantes de todos los liceos eran de la élite, que probablemente se puede, o sea, es demostrable, pero es tamaño de pega, digamos.
¿Alguna otra pregunta, comentar? Primero ahí, bueno, el tema que dices tú, que exactamente por eso no llegamos hasta ahora, sino que pensamos que el periodo 30, 70 es un año por esa dificultad. Básicamente Peter Lindner maneja ese tema y él dice, en el fondo, hablemos de gasto social cuando son transferencias de impuestos. O sea, nosotros podríamos decir gasto social en pensiones es la PGU, porque eso viene de impuestos y es una pensión. ¿Te fijas? Ahí sí, porque es una transferencia de un impuesto. Pero cuando el Estado administra una FP y capta del sueldo de los trabajadores y después lo devuelve como pensión, eso no es un gasto social. Y ese es todo el debate que él tiene y define, él lo soluciona así. O sea, por ejemplo, si nosotros tomáramos las cajas del 30 al 40 en que el Estado ponía un tercio, el otro tercio lo tenía el trabajador y el otro tercio lo ponía la empresa, en el fondo el aporte del Estado es un tercio nomás. Y no sumemos el 100, sumemos el 30. Pero por eso eso es pega, ¿cachai? Porque hay que encontrar la estadística que se agregue eso y se aparece. Pero así lo soluciona. O sea, vamos a hablar nosotros de gasto social en pensiones cuando es una transferencia de impuestos. Ahí se soluciona. Déjame pasar allá. Sí. Un comentario y compartir una experiencia. La experiencia es que entre la década del 10 y el 20 hay muchas partidas de educación que desaparecen del presupuesto. A nosotros nos pasó con Manuel cuando hicimos el artículo sobre las mujeres en la administración pública. Y en los últimos años sabíamos por otras fuentes que habían como 15.000 profesoras que no nos aparecían ya en el presupuesto. Entonces eso para que se fijen en algún momento, porque y nosotros nunca lo pudimos resolver porque las leyes de cómo se hace el presupuesto, que la vigente era la de 1884, no tenía ningún detalle. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Y lo otro, un comentario, yo creo que cuando analicen el gasto social va a emerger algo que yo lo he visto con otras fuentes más cualitativas, y es que, claro, uno piensa en este Estado oligárquico, pero no era tan oligárquico, o si era oligárquico en algún momento se autonomizó y empezó a ser foco de conflicto, porque claro, la pretensión oligárquica chocaba con una dinámica que se va a dar sobre todo a partir de la década del 80, y es que, oye, vamos a tener que empezar a hacer cosas que antes no las hacíamos, pero tenemos la embarrada. Entonces tenemos el cólera, tenemos después la década del 1900, tenemos las protestas, tenemos la burbuja bursátil de estas empresas ficticias de Magallanes que fueron obligando a que el Estado empezara a hacer cuestiones que nadie las quería, pero eran necesarias. Entonces yo creo que lo que ustedes van a hacer es súper interesante, porque estos hallazgos van a permitir como complementar eso y claro, ver en dónde se ponía la plata, que es súper importante. Voy a pasarle acá a Eduardo y después te comento. Yo creo que un poquito complementaria a la pregunta. Yo sé que estás revisando gastos, pero también sé que este otro dato que te voy a comentar lo has visto. Porque cuando uno va a analizar el gasto público en el siglo XIX, una pregunta importante es la composición del ingreso al Estado. Porque no nos olvidemos que las políticas sociales tienen un componente redistributivo. Entonces, ¿qué estábamos redistribuyendo en el siglo XIX? ¿Tributo a la renta, impuestos internos? ¿O la estructura de ingresos tenía más peso otro tipo de ingresos del Estado? Ya voy a contestar. Mira, el caso tuyo, que es lo que planteas tú, claro, uno puede decir, tenemos la ley de presupuesto, pero la pregunta es, ¿se ejecutó el gasto o no? Entonces, hay otra fuente para ese periodo, que está más o menos hasta 1950, que se llama Ingreso y Gasto del Estado, que se hacía 2 años después de la ley de presupuesto. Pero nosotros la revisamos y por lo menos para el periodo que vamos a revisar nosotros no hay grandes diferencias. Pero eso nos permite hacer una muestra si este gasto se realizó o no. En general, para ese periodo, que era un Estado chiquitito, se ve que no hay grandes diferencias. O sea, digamos, entre el gasto que se ejecuta y el gasto que fue aprobado. Básicamente lo ejecutaban. Al contrario, faltaba plata muchas veces, más que... pero para el periodo que sigue, que ya sería el próximo año, ahí sí que nos va a servir
pero eso va a ser más pega y vamos a necesitar por lo menos más otro ayudante, porque en el fondo vamos a tener que ir trabajando a dos fuentes. O sea, la base de presupuesto dice esto y después la ejecución del gasto dice esto. Entonces, claro, no, pero si el Ministerio de Hacienda publicaba un documento que se llama, que lo encontramos en la Biblioteca del Congreso, que ha sido muy poco trabajado, se llama Ingreso y Gasto del Estado Ejecutado. Y la parte impuesto, eso, como no, nosotros ya lo tenemos hecho. Tenemos hecho toda la base, y de hecho estamos publicando ese artículo ahora en la revista de Historia Económica Española y lo presentamos en la jornada de historia de este año. Tenemos hecho esa parte. Así que lo mismo el PIB, en el PIB vamos a trabajar con el PIB que hizo José Díaz, entonces vamos a llevar todo esto, lo vamos a defractar a pesos del 2005 y lo vamos a comparar con el PIB que tiene el PIB histórico que hizo Díaz con pesos del 2005. Entonces, claro, el 80% de los ingresos del Estado son ingresos de aduana. Ingresos de aduana. Se financia con la exportación. Los impuestos de aduana. Y después teníamos, para hacerlo más simple, eran puros impuestos indirectos. Exactamente. Impuestos indirectos. No hay, el único impuesto directo es un artículo que también publicamos, se trató de hacer una especie de impuesto a la renta, pero que le llamaron impuesto de haberes. Pero que duró muy pocos años porque la crisis del 78, dice el Estado tiene que cobrar otros impuestos porque estamos en crisis, pero vino la guerra del Pacífico, el salitre, y digamos, bueno, sigamos viendo las rentas de aduanas que produce el salitre y eliminemos todos los impuestos internos que estábamos creando, que iríamos a crear. Entonces, eso, de ahí nos vamos hasta el año 25. Y ese impuesto interno que crearon era curioso porque era una especie de impuesto al trabajo. Entonces era... vamos a colocarle un impuesto que era del 1 por 1000 a los trabajadores. Entonces a los trabajadores públicos era muy fácil cobrarle el impuesto, pues se lo descontaban de planilla, pero el problema era cobrarle el impuesto a los trabajadores privados, porque en esa época no había ley laboral, no había contrato de trabajo, no había nada. Entonces tenía que ser voluntariamente un trabajador declarar lo que ganaba mensual y que le aplicaban el impuesto. ¿Y quién va a ir a declarar para que le cobren impuestos? O sea, partamos de la base que la naturaleza humana es que nadie quiere pagar impuestos. Entonces los trabajadores públicos le dijeron a Santa María, oye, párala. En el 85 además habían elecciones y los votos de los trabajadores, de los empleados públicos eran vitales para las elecciones. Claro, entonces hasta ahí llegó. Pero en general esa parte la tenemos hecha. La tenemos hecha. Pero básicamente el gasto social es muy poco y la plata va para otro lado. Infraestructura, ferrocarriles, puentes, pagar deuda externa y escuelitas. Ya, la última para que sigan los otros. Sí, muy breve para complementar lo que tú dices de los ingresos fiscales. Efectivamente, las aduanas eran la gran fuente. ¿Cuál es la parte curiosa, diferente de la historia mundial en términos de impuestos arancelarios? Que en Chile, a partir del año, inmediatamente de la Guerra del Pacífico, los aranceles no se cobraban. La fuente más grande de ingresos de aranceles eran por exportaciones, no por importaciones. Y eso es absolutamente único en el planeta Tierra. Chile se financiaba de sus exportaciones por esta cuota fija que pagaba por cada saco de salitre que se embarcaba. O sea, hasta 1880 los impuestos de aduana son de importaciones, es la gran entrada. Y en el fondo, en un debate que en esa época un parlamentario dijo, en el fondo los impuestos a las importaciones lo terminan pagando los consumidores, porque en el fondo el importador le traspasa el impuesto al producto y por lo tanto es un impuesto indirecto como hoy día el IVA, o sea, al final el consumidor paga. Pero bueno, hasta aquí llegamos para seguir avanzando según el programa.